tal? Seguimos aquí en nuestro curso de materiales de revisión y diseño de edificaciones de mampostería confinada y en el tema de materiales de construcción. Nos quedamos en el video anterior, que íbamos a iniciar a ver lo que era el acero, si mal no recuerdo. Este video a lo mejor sea muy corto, no sé, 5 o 10 minutos, quién sabe lo que nos lleve. Vamos a tratar de meter algún otro elemento para poder pues tener un tiempo de amplitud de conocimiento, aprovechando que las normas de concreto sí ya incluyen otros nuevos materiales, nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas en nuestras edificaciones y que de alguna forma tal vez comentemos en algún video extra algunas investigaciones que hemos hecho al respecto, ¿verdad? Sobre todo en vigas para vivienda con materiales novedosos, ¿no? Bueno, ok, entonces recuperamos el acero. El concreto, dice aquí esta diapositiva, que posee una gran resistencia a esfuerzos de compresión y una pequeña a esfuerzos de tensión, por lo que en elementos estructurales es necesario reforzar por medio de elementos capaces de resistir esas tensiones. Cuando nosotros entonces construimos un elemento estructural como una viga que va a ser sometida tanto a compresión como a tensión, la parte de las tensiones que va a estar soportando nuestra viga, hago un grafiquito aquí, en este caso hacemos un grafiquito para recordarnos que cuando una viga se somete a carga, pues va a formar este comportamiento, ¿verdad? Va a tener este comportamiento nuestra viga. Entonces, en la parte inferior de nuestra viga se van a estar desarrollando esfuerzos de tensión. En la parte inferior de nuestra viga se están desarrollando esfuerzos de tensión. Para este caso, igual va a pasar aquí en la parte extrema, ¿verdad? Pero ahorita veamos aquí en la parte inferior, y en la parte superior se va a formar un par equilibrante que va a hacer esfuerzos de compresión, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de compresión son perfectamente bien resistidos, estos esfuerzos, por el concreto. Estos esfuerzos no tienen problema porque el concreto solventa todo, pero el concreto en tensión no es bueno, y entonces es allí donde necesitamos que algún otro material nos ayude a soportar esas tensiones. Y precisamente material como el acero de refuerzo se usa para resistir esas fuerzas que el concreto simple no puede, de tal forma que el concreto armado con acero resista las fuerzas inducidas por las cargas y configuración de la estructura. Hay otros materiales novedosos que vamos a ver, como son las varillas de polímero reforzado con fibra, que de alguna manera pudieran hacer el efecto del acero, porque son muy buenos en comportamientos de tensión, aunque no de compresión. El acero tiene ambos efectos, ¿verdad? Tiene ambas capacidades, es bueno para comprimir, para compresiones, y es bueno para tensiones. En cambio, el polímero reforzado con fibra de vidrio no. ¿Y por qué hablamos de ese material? Porque también nuestras normas ahora lo comentan. Voy a ir a la normativa de concretos, las normas técnicas 2023 de concretos, y vamos a ver que ahí aparece este material también, para que ahorita que lo veamos, en el momento que lleguemos a ese tema, lo vamos a ver y vamos a poder darnos cuenta que esos materiales ya son materiales que se están por utilizar o ingresar en nuestros sistemas constructivos, y no debemos perdernos de ir aprendiéndole algo, ¿verdad? Al menos conocimiento general. Bueno, en sí el acero, en un momento determinado, cuando es sometido a esfuerzos de tensión, a ver si tengo aquí una, no tengo, si cuando es sometido el acero a esfuerzos de tensión, vamos a pensar, voy a hacer otra grafiquita, ya ven que me encanta eso de las grafiquitas. Pues bueno, aquí voy a dibujarles una varilla de acero en un momento determinado, y esta varilla de acero pues está siendo cargada para
por tensión a través de un equipo, en este caso, y esa varilla en sí va a empezar a tener una cierta elongación, va a tener una deformación, pues en sí va a ir teniendo deformación, ¿verdad? La varilla se va a empezar a deformar, se va a empezar a alargar, ¿no? Aquí hagan de cuenta que estos son los alargamientos que está sufriendo, y por unidad de varilla, estas son las deformaciones que llamamos unitarias, que se refieren a estas elongaciones. Si estamos midiendo al mismo momento que aplicamos ese esfuerzo, si estamos midiendo la deformación, pues vamos a ver que conforme el esfuerzo progresa, está la gráfica y se grafica el esfuerzo y la deformación, pues vamos a tener en un momento determinado una curva como la siguiente, ¿no? Vamos a ir teniendo aquí el progreso, la deformación, ¿vale? Y sí, así como lo ven, no, la gráfica no es perfectamente continua, es una gráfica que va progresando, ¿sí? Y al llegar a este punto máximo, que es conocido por nosotros como el esfuerzo de fluencia o FY, en este momento empieza la rama de, dice, posfluencia. Aquí es relativamente elástico el comportamiento, o sea que es proporcional, ¿no? Pero en este momento aquí empieza a tener ciertas alteraciones, ¿no? Y luego posteriormente hasta alcanzar este nivel, que es un endurecimiento que tiene el acero, y va a resistir un poquito más de lo que nosotros esperábamos, para luego decaer y fallar, ¿no? Entonces, en este caso, más o menos la gráfica de comportamiento del acero. A ver, creo que lo pueden localizar en YouTube, alguna prueba de ese tipo, y van a ver cómo se comporta, que es prácticamente lo que estamos nosotros comentándoles aquí. Y lo importante acá es que nosotros identifiquemos estos valores en nuestros diseños estructurales. Cuando hablamos del esfuerzo último es cuando hablamos del esfuerzo de fluencia es es el FY, que es el que piden nuestros aceros. Normalmente este FY es de 4200, en algunos lugares se estila manejar de 4000, y en este caso la ruptura pues ocurre en 10, un 15% por encima de esa cantidad, ¿verdad? Entonces, para que nosotros lo tomamos en cuenta, ¿no? En este rango elástico, si el acero deja de recibir esfuerzos, el acero se va a volver a contraer hasta recuperar su tamaño original. Pero una vez que alcanza el punto de fluencia, el acero ya no va a recuperar su tamaño original. Vamos a pensar que si en un momento dado el acero se dejara de cargar en este nivel, donde está la flechita, pues aproximadamente es posible que recupere cierto nivel, pero va a tener una deformación permanente, la deformación que va desde este punto cero a este nivel, ¿no? Es probable, ¿no? Pero ya una vez que alcanza esto, ya después de esta parte de endurecimiento, el acero digamos que queda estirado, ¿no? Ya no va a recuperar. Todavía en esta rama es probable que pueda recuperarse, pero ya aquí ya vamos a tener una deformación permanente y ya no podemos recuperar nada en absoluto, ¿no? Bueno, entonces es para que nosotros nos familiaricemos también con esta formulación, que la deformación unitaria es igual al esfuerzo de fluencia entre el módulo elástico, porque se está trabajando en esta rama elástica, ¿no? Ok. Bueno, pues como comentarios generales, en la durabilidad de los materiales, pues está la carbonatación, que es la penetración del carbonato a la estructura por la exposición, digamos, vamos a decirle al dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? En zonas industriales puede pasar por eso tenemos que dejar los recubrimientos adecuados a los concretos, o corrosión por cloruros,
etcétera, ¿no? Pero bueno, ese era nada más como comentarios. Me voy a saltar ahorita los tabiques para verlos en otro video, porque vamos a pasar a ver lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Los tabiques tienen mucha importancia porque hay investigación ahí que vamos a comentar, pero en nuevas tecnologías. Vamos a hablar de nuevas tecnologías para reforzar el concreto, en este caso, y es el PRF-V, que es polímero reforzado con fibra de vidrio, o GFRP, que en inglés es Glaze, Fiber Reinforced, etcétera, ¿no? Fibra reforzada con vidrio, ¿no? Entonces, estos polímeros son materiales compuestos formulados por fibras poliméricas a base de vidrio, carbono, aramida o basalto. Nosotros hablamos ahorita de la fibra de vidrio, que es una de las fibras más económicas que existe y que puede competir en precios con el acero más 10%, 15% o incluso hasta un 25% más cara, ¿verdad? Que las varillas de fibra de vidrio suelen ser entre un 10 y un 25% más caras que el acero mismo, que las varillas de acero equivalentes. Sin embargo, la resistencia a la tensión que tienen este tipo de materiales es de 2 o 3 veces la que ofrece el mismo acero, y esa es la ventaja que pueden ofrecer. Además son 4 veces más ligeras que el acero, ¿no? En ese sentido. Entonces aquí vemos un comparativo. Este es el acero ordinario, es a los 4.200 kilogramos en una gráfica bifásica, ¿sí? Este es el acero pretensado, que puede llegar a los 19, 20.000 kilogramos por centímetro cuadrado, y estas son las resistencias de la fibra de carbono. Fibra de carbono hay dos calidades, ¿no? Y fibra de aramida y la fibra de vidrio que estábamos nosotros comentando en un momento determinado. Es mucho mayor su resistencia que la que tiene en un momento dado el acero ordinario. La fibra de vidrio y las matrices, ya ven que veíamos esta grafiquita. Estas son las fibras, las rueditas, y lo que queda entre las rueditas es el ligante. Ese ligante es la matriz y normalmente puede ser de poliéster, vinilester y epoxi. Las poliéster no son muy recomendadas, eso también nos lo dice la norma. ¿Dónde está en la norma? Vamos a ver dónde están esos materiales en la norma, ¿sí? Vamos a ver los materiales en la norma de concreto y vamos a ir aquí, vamos a ver. En este caso, vamos a encontrarlo por acá. Aquí está, barra de refuerzo de material polimérico reforzado con fibra. Aquí aparecen esos materiales. Dice que las barras de refuerzo de materiales poliméricos se cumplirán los requisitos de la tabla 15.1.1. Bueno, vamos a ver qué dice esa tabla. No está ligado, pero 15.1.1 está más adelante esa tabla, parece. Aquí está. Bueno, se refiere no encuentro la 15.1.1, tabla 15.11 dice aquí 15.1.1, vamos a ver. Aquí está, esta es la tabla 15.1.1, concretos especiales, y está pidiéndonos que cumplamos con estas características. En este caso nos pide lo siguiente, que cumplamos con esto, ¿sí? Que es concreto con materiales poliméricos reforzados con fibra, y son concretos de clase 2. Si nos damos cuenta, son concretos de clase 2, ¿sí? Aquí nos dice clase 2. También nos dice, perdón, vamos a borrar esta flechita, vamos
vamos a utilizar una flechita menor, clase 2, estructuras del grupo B2, o sea, no es para todas, estructuras de ductilidad baja, estructuras con requisitos de sostenibilidad, o sea, tenemos que utilizar características muy particulares de nuestro concreto o de nuestros recubrimientos, y además requiere autorización del director especialista en el tema, ¿no? Entonces estos elementos son novedosos, pero ya lo permite. Se usa el código ACI 44011, dice 440 1R es el que nosotros utilizamos en un momento determinado, pero bueno, aquí ya nos da una referencia de esto, ¿verdad? Entonces es lo importante que estábamos viendo al respecto. Me regresé al índice para poderme dirigir de manera más específica hacia allá, porque es a veces complicado llegar a través de colocar la página. No me permite llegar a la página porque están varias normas, como pueden ver aquí en los marcadores hay varias normas y las páginas se cruzan, ¿no? Entonces, bueno, se acepta el uso de refuerzo polimérico, en este caso se utiliza para ductilidad baja con Q igual a 2, y el uso de elementos principales de estructura requiere autorización del proyectista. Entonces estamos hablando de que en este caso puede utilizar, dice aquí, su uso en elementos principales de estructura requiere autorización del proyectista. Eso significa que nuestros elementos principales son mamposterías. En un momento determinado es un refuerzo secundario, así que pudiéramos nosotros estar utilizando este tipo de materiales. ¿Qué ventajas se tienen? ¿Qué ventajas podemos obtener de este material? Bueno, de estos materiales podemos irnos acá. La resistencia a la corrosión. Los refuerzos de polímero reforzado son para entornos altamente corrosivos. Y yo en lo particular, debido también a que se utiliza para baja ductilidad, yo en particular lo enfocaría en nuestra mampostería, pero a unas zonas con menor peligro sísmico, ¿no? En este caso. Entonces la costa del Golfo, por ejemplo, las costas de Mérida, de Quintana Roo, todas esas zonas de alguna forma son de baja sismicidad, en el cual no vamos a requerir tener ductilidades mayores de ese 2 que nos estaba recomendando la normativa. Creo que ahí son más elementos que nos podían ayudar mucho, sobre todo digo costas porque es donde tendríamos en un momento dado problemas que pueden afectarse por corrosión, y en estos elementos tienen una elevada durabilidad que ha sido probado en particular por varios doctores, sobre todo el doctor Antonio Nani, ¿sí? que es de la Universidad de Miami en este caso, y él ha estado investigando en la construcción de puentes. Ellos lo utilizan para puentes, ¿sí? O sea, nosotros todavía no estamos hablando de puentes porque estamos hablando de edificaciones. Tenemos un poquito de sigilio con materiales nuevos, pero para edificaciones de esa naturaleza lo podemos utilizar. Y aquí están las investigaciones que han obtenido y ellos nos dicen que es una durabilidad elevada. La resistencia a la tensión con que se trabajan normalmente es de 8.000 a 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Comparado contra el acero de 4.200, pues realmente tenemos para la tensión, que es el elemento con que queremos reforzar nuestros concretos, es excelente, ¿verdad? A compresión, dice que la compresión pues puede resistir aproximadamente un 50% a compresión de su capacidad a tensión, que hablamos de 4.000 nada más, y quizá ser despreciable. Algunas investigaciones restringen para columnas a utilizar como máximo el 25-30% de esa capacidad, ¿sí? Si hablamos de
del 20% de 8.000, 2 por 8, 16, sería 1.600 nada más, ¿no? Si hablamos del 30, 2.400, ¿sí? 2.400. Entonces, es muy baja su capacidad de compresión. Y originalmente en el 2006 se decía, incluso en el 2015, se decía que no se considerara mejor, o sea, que si tú estabas diseñando una columna, que no las tomaras en cuenta para compresión, que solamente consideraras la capacidad del concreto, o sea, que en lugar de considerar que las varillas soportan 1.600 o 1.500 o 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado de compresión, consideraras que esas varillas están soportando únicamente la misma capacidad que tu concreto, o sea, su concreto de 250, 280, 300, etcétera, ¿no? Dependiendo de la capacidad de tu columna. Entonces, esas consideraciones de alguna manera son muy importantes y vienen comentadas en los libros del doctor Nani, que ha escrito mucho sobre ese tema, y algunas investigaciones que en un momento dado podríamos estar capitulando en un futuro, ¿no? Bueno, el alargamiento del polímero reforzado solamente es del 2.2%, comparado con el acero, que alcanza hasta 16% en un momento dado antes de fallar, ¿no? Entonces esta baja ductilidad es lo que nos hace ser muy conservadores para el uso en zonas sísmicas. Aparte de eso, su módulo elástico es muy bajo, entonces necesitamos un poquito más de peralte para poder asegurar su funcionamiento, digamos, en deflexiones, ¿verdad? Para condiciones de servicio estándar, ¿sí? Pero la ventaja es que no se corroe, no conduce electricidad y no tiene conductividad térmica, por lo tanto es aislante térmico, no forma jaulas de Faraday que en un momento dado bloqueen la comunicación de los celulares o del internet, porque no son metálicos, ¿verdad? Y pues no se corroen, así que la durabilidad va por arriba de los 100 años. Más o menos este es el comportamiento que tiene el acero, la zona de endurecimiento que va hacia allá, y lo que tiene el PRFV es esto, pero su capacidad elevada, ¿no? Aquí hay algunos libros de investigaciones y libros que se han escrito al respecto, obras donde se ha utilizado el material, son puentes, normalmente se han estado utilizando mucho en puentes, por lo tanto es un material seguro en ese aspecto si se diseña bien, ¿no? Entonces aquí son códigos de diseño de diferentes países donde ya se está utilizando. México aún no, ¿verdad? Pero hay materiales, ya se mencionaban en los libros de construcción, las normas de construcción de la Administración Pública de Ciudad de México, sí aparecen las barras y perfiles de fibra de vidrio, sí aparecen como material de construcción, pero no para diseño, ¿verdad? Sin embargo, ya actualmente ya aparecen en las normas técnicas complementarias, ¿sí? No solo es un material de construcción ahora, sino que ya se puede diseñar con él utilizando ciertos criterios que nos mencionan las normas técnicas complementarias, ¿no? Bueno, en fin, eso es por el momento en los materiales, que nos quedó pendiente la mampostería. No sé si lo vamos a retomar antes de empezar a ver el otro tema, que ya tiene que ver con cálculo. Vamos a meternos a cálculo ya, vamos a empezar a revisar nuestros primeros muros en cuanto a capacidad, a compresión y su aplicación en una vivienda, ¿verdad? Queda un tema pendiente, perdón, para la aplicación del método, a lo mejor lo vamos a intercalar posteriormente, pero lo más seguro es que empecemos con un tema de cálculo en el siguiente video, y luego, antes de pasar a la parte sísmica, vamos a entrar a las revisiones. Entonces quedamos pendientes hasta la siguiente entrega. Hasta luego.